Prepárate y está alerta, tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo, y sé tú su comandante. Me llama la atención la palabra comandante. Curiosamente, Vladimir Putin es comandante en jefe del ejército de Rusia. Ese es su título. Comandante en jefe del ejército ruso. Siguiente dato. Rusia va a formar una impresionante coalición de países y va a atacar a Israel. El detalle bíblico es que describe a cada uno de los países aliados en esta invasión. El primer país mencionado es Persia, que se conoce hoy en día como Irán. Y como ustedes sabrán, el Golfo Pérsico es el marco geográfico para el actual Irán. E Irán está persiguiendo, en una carrera armamentística obsesiva, desarrollar armamento nuclear para atacar a Israel. Todos conocemos lo que está pasando con Irán y lo he predicado en esta misma iglesia. Hace 2 años filmé una conferencia, ustedes la pueden escuchar en español o en portugués, filmé recién en portugués este tema, Irán-Israel, el principio del fin. Hermanos, Irán va a ser bombardeado por Israel en breve. Las profecías de Jeremías 49:35 describen que Israel bombardeará Irán y acabará con su programa nuclear. Pero eso no quita que Rusia con Irán se van a fusionar para atacar a Israel. Bien, otro país que aparece mencionado es Kus. ¿Quién es Kus? Kus se lo relaciona hoy en día con Etiopía, un territorio cercano a Egipto, todas esas regiones. Otro detalle es la palabra Fut, que describe a Libia. Según el historiador judío Flavio Josefo, y estoy tomando como referencia la página 165 de mi libro Historia del Futuro, Fut es el fundador de Libia. Se los llamó futeos a sus habitantes, mas hoy se llama Libia. Libia es un territorio ubicado al norte de África. Hace poco tiempo atrás, recordarán, su presidente Muammar Gaddafi murió asesinado por su propio pueblo. Lo cierto es que Libia intervendrá en esta guerra. Otro país mencionado en este versículo leído hace pocos segundos atrás es la casa de Togarma. ¿Quiénes son los togarmitas? Son los turcos u otomanos. Los turcos están cerca a Ucrania. Esto es interesante. En estos días en que Rusia intervino en Ucrania, tomó control de Crimea, y Crimea limita con Turquía. Quiero que me entiendan esto. Está terrible, estamos con casi 40 grados de calor, ¿no? Terrible. Escúcheme. Cuando Putin en estos días se anexiona Crimea, se abre paso para que su ejército pueda salir a través de Turquía al Mediterráneo y así invadir Israel. Hermanos, lo que ha pasado en Ucrania no es otra cosa que la preparación para la invasión contra Israel. Esto es importante decirlo. Vladimir Putin está abriéndose paso para sacar su ejército contra Israel en algún momento. Bien, otro país es Gomer, que según el Talmud judío corresponde a Guermania, la actual Alemania. Mis hermanos, en Ezequiel 38:8 y 38:16, lea por favor 38:8. De aquí a muchos días serán visitados, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hermanos, la Biblia es clara. Dice que al cabo de los años, es decir, en este tiempo, Rusia atacará a Israel. Pero Israel, antes de ser atacado, vive un proceso, dice la Biblia, de regreso a su tierra. Dice que los judíos son sacados de todas las naciones, llevados a su tierra, establecidos como país, y cuando los judíos están establecidos ya en Israel, Rusia invade. Por eso, no es casual que Ezequiel capítulo 37
hable del regreso de los valles, de la profecía del Valle de los Huesos Secos, que describe simbólicamente el regreso de los judíos a Israel. Ezequiel 37 regresan los judíos a Israel y en el 38 los rusos invaden Israel. Acá la profecía es clara. Voy a leer, por favor, versículo 7. Prepárate, le dice a Rusia, y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, su comandante. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. Vendrás, le dice a Rusia, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, judíos recogidos de todas las naciones, a los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás, le dice a Rusia, tú, como una tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor. En aquel tiempo subirán palabras en tu corazón, concebirás un pensamiento perverso, le dice al presidente de Rusia, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. ¿Quiere que le diga algo? Para los estudiosos de la profecía bíblica ha sido y sigue siendo un verdadero dilema ubicar en qué momento Rusia ataca a Israel. Unos dicen que Rusia atacará a Israel antes del arrebatamiento. Otros describen que Rusia atacará a Israel en la tribulación. No hay posición uniforme. Personalmente pienso que Rusia podría atacar antes del arrebatamiento o apoyar una invasión antes del arrebatamiento, pero el tiempo lo dirá. Israel será atacado por Rusia. ¿Qué cosa van a buscar los rusos en Israel? Arrebatar despojos. ¿Qué cosa es lo que tiene Israel que puede interesarles a los rusos? Ustedes deben saber algo. Rusia es una potencia gasífera. Los más grandes yacimientos de gas están en Rusia, pero curiosamente, hace poco tiempo en Israel encontraron tremendos yacimientos de gas. Aparentemente a los rusos eso les interesa, y eso sería la razón por la cual Rusia se anima a invadir Israel. Miren lo que dice en el versículo 12. Versículo 12 dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Qué quiere decir la parte central de la tierra, la parte central del planeta? Ezequiel capítulo 5, versículo 5 dice que Jerusalén está en medio de todas las naciones de la tierra. Mi hermano, Israel está en el centro del mundo, en el centro del planeta. Y Rusia está al norte de Israel. Ahora es Rusia que lanza un ataque contra Israel para arrebatar tesoros, tomar botín. Le repito, probablemente va a querer tomar control de los yacimientos de gas. Pero eso va a provocar una reacción internacional en oposición a la invasión rusa contra Israel. Vea por favor versículo 13. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Sí, mi amigo, muchas naciones van a protestar contra la invasión. Una de las razones, pastores, que a mí me hace pensar que Rusia va a atacar a Israel antes de la tribulación es la siguiente. Una de ellas es que nadie va a salir a defender a Israel. Estados Unidos ya no va a estar ahí. Es más, Estados Unidos proféticamente tiene que caer antes del arrebatamiento. ¿Qué cosa es lo que provoca la caída militar de Estados Unidos? Tendría que ser Rusia. Al verse Israel desguarnecido, sin el apoyo de Estados Unidos, Rusia tiene el camino libre para invadir. Además hay un detalle que vamos a ver más adelante. Dice que cuando venga la invasión rusa, el armamento ruso será quemado por Israel y el fuego durará 7 años, curiosamente toda la tribulación. Por ende, el ataque tendría que ser al comenzar la tribulación o poco antes.
Este tema es bastante detallado, bastante interesante para quienes estudian la profecía bíblica. Es bastante importante analizarlo. Permítame, por favor, seguir avanzando en este mensaje profético sobre Rusia. Vea, por favor, verso 15 y alísteme el mapa donde aparece Rusia al norte de Israel. Versículo 15, ponga cuidado. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sean santificados en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Por favor, colóquenme el mapa donde aparece Rusia con una línea, una flecha que apunta a Israel. Mire este mapa. Acá ustedes pueden ver en el mapa a Rusia. Exactamente Moscú está al norte de Jerusalén. Literalmente la profecía sitúa a Rusia como el protagonista del ataque. Rusia está al norte de Israel e Israel al sur. Moscú arriba, Jerusalén abajo. Desde el norte viene el ataque. Describe una invasión desde el norte. Vuelvo a leer. Dice que viene desde el norte. Vendrás tú de las regiones del norte. Poderoso ejército. Muchos pueblos contigo. No se olvide. La Federación Rusa ahorita tiene 22 países a su mando, 22. Y sabía un detalle, la mayoría de los países que conforman hoy en día la Federación Rusa son países que ahora practican el Islam, son musulmanes, por ende odian a Israel. Otro motivo más para atacarlo. Pero bueno, sigo. Verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Mire, Dios va a provocar la guerra. Escuche, Dios va a despertar en el corazón del presidente de Rusia, sea Putin o sea otro. Dejemos de lado al personaje, pero el protagonista es Rusia. Dios va a permitir que en el corazón de ese hombre surja el deseo de atacar a Israel. Y Dios va a traer a Rusia, lo va a hacer venir a Rusia contra Israel. Y mire lo que va a pasar ahí. Siguiente versículo. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Deténgase. Hermanos, Dios es el único que va a poder frenar la invasión. ¿Sabe por qué? A ver, quiero que me entienda. Esta guerra de Gog y Magog está tramada por rusos y musulmanes, los dos. Y si llegara a intervenir China, va a ser peor. Imagínese la cantidad de soldados que van a invadir Israel de un momento a otro. Va a ser tremendo. Y si Estados Unidos es sucumbido, aplastado por Rusia y sus aliados, en principio, dígame, como dicen en el Chapulín, ¿quién podrá defenderme? Israel va a quedar a merced de Rusia y de sus enemigos. ¿Quién lo va a defender? El único que va a poder defender a Israel es Dios. El único. Israel se va a ver solo. Den un aplauso al Señor. El único que va a poder ayudar a Israel en semejante situación, porque serán miles de soldados con tremendo armamento. Ahora, ¿cómo Dios va a detenerlos? La Biblia describe, escuche bien, que habrá un terremoto en los días de la invasión. Va a ser coincidente, pero por orden de Dios. Cuando los rusos estén para entrar en Israel, viene un terremoto violento. La ira de Dios provoca un terremoto que va a hacer que la tierra se mueva bajo los pies de los soldados. Va a ser tremendo eso. Dios va a frenar la invasión con desastres naturales, en principio. Terremoto es lo primero que va a frenar la invasión, un violento terremoto. Dice que hará temblar la tierra. Verso 20.
que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Deténgase. ¿Qué podrá ser este fenómeno que describe Ezequiel? Habla de peces y habla de aves. ¿Será que en aquellos días habrá un violento tsunami en el Mediterráneo o en el Golfo Pérsico? Todo indica en este versículo que no solo habrá terremoto, algo agitará las aguas y posiblemente Dios desate un tsunami violento en el lugar justo donde estén los ejércitos estacionados. Un violento tsunami, un terrible terremoto que desmoronará ciudades de varios países árabes que están aledaños a Israel. Un terremoto violento en esa región y un tsunami de gran fuerza, de gran poder en esos días. ¿Qué va a pasar ahí? Verso 21, Balmore. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Deténgase ahí. Otra forma de frenar la invasión. Dios primero les manda un terremoto, como diciéndoles, deténganse, no ataquen a Israel, no me provoquen, está diciendo Dios, no se metan con mi pueblo. Terremoto. Los soldados pasa el terremoto y por lo visto siguen invadiendo. Entonces viene el tsunami, golpea, pero ni siquiera eso los frena. Seguramente van a surgir disputas entre ellos. Y mire lo que va a pasar, se van a poner a pelear entre ellos. Van a pelearse entre invasores, entre ellos van a tener peleas. Y dice que la espada de cada uno se va a ir contra su hermano. Es decir, que estos países se van a armar antes de atacar a Israel, primero se pelean entre ellos. Tremendo detalle. Pero por si fuera poco, mire lo que Dios les manda. Verso 22, ponga cuidado. Lea. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¡Qué terrible! Mire, cuando Rusia invada a Israel, primero la tierra se sacude, luego el mar se sacude, tierra y mar, y por si fuera poco, fuego del cielo, y granizo, lluvia torrencial de granizo. Pero lo más llamativo, dice que caerá piedras. Dice, mira, vamos a leer con calma este versículo porque no es cualquier cosa. No dice que Israel va a litigar, no dice que Israel se va a defender de Rusia. Dios va a salir a pelear. Dios sale a pelear, dice, yo voy a litigar, yo voy a pelear, dice Dios. ¿Con qué? Con pestilencia, es decir, va a venir una enfermedad sobre los soldados. Va a venir enfermedad. Segundo detalle. Con sangre. Sangre, es decir, van a morir a raíz de la enfermedad, van a morir. Haré llover sobre él y sus tropas lluvia impetuosa. O sea que va a caer una lluvia como nunca antes se vio. Que va a caer tremendo granizo. Pero por si fuera poco, fuego y azufre. O sea que alguna bomba o tal vez algún volcán erupcione justo esos días. Porque azufre cae del cielo cuando un volcán erupciona y tira material piroplástico al espacio. Y esa ceniza volcánica y esas piedras de fuego que emergen desde lo profundo del volcán no se quedan en el cielo flotando en el aire, caen con fuerza. Podría ser que Dios sacuda con terremoto, tsunami, peleas entre ellos, enfermedad, lluvia y volcán. Mire, Dios los va a golpear con todo lo que encuentre en su camino. Dios va a utilizar todas las armas posibles para frenar a Rusia que no ataque a Israel.
Rusia va a llegar hasta las fronteras de Israel, pero Dios no lo va a dejar pasar. ¿Cuántos alaban a Dios? No lo va a dejar pasar. Rusia acaba con los yanquis y todo envalentonado Rusia dice, ahora nadie puede conmigo. Acabé con los gringos, acabo con cualquiera. Ahora, ¿quién es el siguiente en la lista? Israel. ¿Cómo cree que se van a sentir los judíos al saber que Rusia, que acaba de golpear a los yanquis, se nos viene encima? Dios mío, Israel va a temblar de miedo. Eso va a ser como en los días en que Goliat apareció. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando vieron al gigantón? Escaparon. Todo el mundo se escapó al ver al semejante gigante. Van a tener terror al ver que Rusia, semejante imperio, semejante poder, se venga encima de Israel, con tantos países aliados. Entonces, mi amigo, Dios se ve obligado a intervenir. Cuando esto ocurra, cuando los judíos vean que Dios mandó fuego desde el cielo, provocó terremoto, provocó tsunami, mandó enfermedad, causó desastres y estragos entre el ejército enemigo, ¿qué cree que harán los judíos, mi amigo? Festejar como cuando salimos de Egipto. ¿Cuántos alaban a Dios? Va a ser un milagro impresionante. Y la Biblia lo describe así, verso 23, va a ser un milagro e Israel lo va a reconocer, vea. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. No va a quedar dudas. No va a quedar dudas que fue Dios el que los golpeó. Y esto a mí me hace pensar algo más. Ponga cuidado. Escúcheme bien esto. Aparentemente Dios va a usar a Rusia para destruir a Estados Unidos. Escuche bien. Dios aparentemente va a usar a Rusia para destrozar a Estados Unidos. Y cuando lo consiga, después dice Dios, muy bien, destruiste a los Estados Unidos, ahora yo te destruyo a ti, terminaste tu papel profético y se acabó la historia. Y Dios pone fin a Rusia y a todo su ataque. Capítulo 39, por favor, verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Desde ahí? Va a venir desde el norte la invasión, una vez más lo digo, es Rusia, el único país poderoso al norte de Israel es Rusia. Desde el norte. Y dice Dios, yo te voy a traer, yo. Ven para acá, le dice, venga para Israel. Yo te voy a ir a traer, le dice Dios. Y te voy a traer a los montes de Israel. ¿Cuáles son los montes de Israel? Es lo que se conoce como the Golan Heights, las alturas del Golán, en la frontera con Siria, al norte de Israel. Allí te voy a traer. Mire, hermano, Rusia va a caer, escuche, Rusia y sus aliados van a caer en la frontera entre Israel y Siria, ahí van a caer. A pocos kilómetros de entrar a Israel, Dios los frena. Impresionante, sobre la línea. Sigan leyendo, por favor. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Deténgase. Saco el arco de tu izquierda y las saetas de la derecha. Preste atención, es esto. En la izquierda el arco y la flecha en la derecha. Y todo se viene abajo. En pocas palabras, los misiles no van a funcionar. ¿Y cuál es el máximo poder que tiene Rusia? Tanques. У нас есть еще нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим коллегам по блоку, допустим.
говорили, ну ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Ну, это не так. Сегодня это уже совсем не так. Я уж не говорю про то, что там у нас было, но и сегодня. Вот я хочу доложить. Уже только с 2008 по 2011 год, вот, 8, 9, 10, 11, 4 года, в войска поставлено 39 межконтинентальных баллистических ракет. В строй введены 2 новые подводные лодки. Да? У нас 12 пусковых установок ракетных комплексов «Искандер». И еще целый набор другой техники. Причем стратегические ядерные силы, они у нас развиваются в опережающем порядке. У нас продолжено переоснащение именно на современные ракетные комплексы стратегического назначения. Тополь-М, Ярс. 10 полков у нас, да? 10 полков новых. Вот я хочу обратить на это внимание. Это же и Тополь-М, и Ярс, это уже... У нас и раньше были системы преодоления противоракетной обороны, а Тополь-М и Ярс это уже современные системы преодоления противоракетной обороны. Это не шутки. И доля современных ракетных комплексов в наземных силах ядерного сдерживания у нас поднялась почти в 2 раза, практически в 2 раза, с 13 до 25%. Что касается выстраивания наших отношений дальнейших по ПРО, ну, они по-серьезному не хотят с нами разговаривать. Вот министр обороны здесь сидит, здесь некоторые другие коллеги есть. Ну, я вам могу сказать точно. Они уклоняются. По сути, все, что делается в этой сфере, это разговор на заданную тему. С попыткой представить международной общественности дело таким образом, что, да, развиваются наши отношения, да, технологии уходят вперед, да, угрозы возникают, и никто не может им запретить эти угрозы купировать на будущее для своей национальной безопасности. А кто против-то? Понятно, что нужно купировать угрозы для своей национальной безопасности, но нужно сделать это таким образом, чтобы не создавать новых угроз глобального характера, не разрушать вот этот баланс сил стратегических. Вот о чем идет речь. Но все-таки, на наш взгляд, предпринимается попытка этот баланс разрушить и создать для себя монополию на уязвимость. Точнее, монополию на неуязвимость. Вот о чем идет речь. Вы сказали, что могут быть поставлены вопросы по дальнейшим шагам в сфере ядерных разоружений. Мы не будем разоружаться в одностороннем порядке. Во-первых, что касается дальнейших шагов в сфере ядерного вооружения, дальнейшие шаги должны носить уже комплексный характер. И в ходе этого процесса должны принимать участие уже все ядерные державы. Мы не можем бесконечно разоружаться на фоне того, что какие-то другие ядерные державы вооружаются. Исключено. Первое. И второе. Я, по-моему, даже в статье в своей отметил. Это очень важный момент. Значит, мы видим, как развиваются технологии. И действительно, наши партнеры в чем-то нас опережают, особенно по высокоточному оружию. А это высокоточное оружие, имея в виду сегодняшние возможности, мощь сегодняшних современных зарядов, в совокупности с точностью и со временем доставки на территорию вероятного противника, они становятся сопоставимыми с оружием массового уничтожения. Только не являются оружием массового уничтожения, но по результатам применения они мало чем отличаются уже. А в будущем, наверное, совсем не будут отличаться. Так вот, мы от ядерного оружия откажемся только тогда, когда у нас на вооружении будут подобные комплексы. И не на день раньше. И никаких иллюзий по этому поводу ни у кого не должно быть. Вот и все. Dice, se va a caer el arco y el misil, no va a funcionar nada. Dios los va a desarmar. ¿Cuántos alaban a Dios? Los va a desarmar. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Imagínese lo que va a ser eso. Tremendo banquete para los buitres. Van a llegar los buitres, ¿qué dicen ustedes aquí en Sopes. Sopes?
Todas esas aves de rapiña van a llegar a comer carne humana hasta saciarse. Tremendo, las fieras del campo van a ir a comer carne humana por montón. Y encima cocinada, porque el fuego del cielo los va a chamuscar. Les van a dejar la comida listita y cocinada. Sigan leyendo, ¿ah? Sancocho. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Mire lo que viene en el verso 6, ponga cuidado. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuáles costas? Algo va a pasar en esos días. Algo ocurrirá que va a provocar que no solamente mueran los soldados que estén invadiendo Israel. Fuego caerá sobre Moscú. Fuego caerá sobre muchas ciudades rusas y muchos países árabes. Dice que el fuego caerá del cielo y va a quemar esas ciudades. Será probablemente que el mismo armamento nuclear que estos soldados lleven llegue a detonar estando ellos en sus propias manos. ¿Será que ellos pierdan el control y la granada les explote en la mano, en pocas palabras? Aparentemente, mi amigo, una gran calamidad atómica va a ocurrir en las ciudades y países de donde vienen estos soldados. Tremendo. Dice que las naciones y las ciudades van a verse afectadas, porque dice, enviaré fuego sobre Magog, es decir, sobre Rusia. Siga. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, para el los santo en Israel. Para los judíos y las naciones va a quedar clarito que el que se metió en la guerra fue Dios. Mire, mi amigo, estoy seguro que esta intervención de Dios en la guerra de Gog y Magog va a ser al mejor estilo de los tiempos bíblicos, cuando Dios acabó con los enemigos de Israel en un segundo, los aplastó. Y todas las naciones conocerán que fue Dios el que intervino. ¿Cuántos alaban a Dios? Siga leyendo, versículo ¿qué? 8. 8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Dios está esperando ese momento con ansias. Dice, este es el día del cual hablé. Ya llega, ya llega. Siga. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¡Qué impresionante! Tanto armamento va a quedar ahí amontonado como chatarra, que Israel va a tener que quemar ese armamento y va a alcanzar para 7 años tanto armamento. Todo el poderío militar de estos ejércitos va a terminar ahí, en escombro, en lata, chatarra, y lo único que van a tener que hacer es incendiarlo. 7 años van a tardar en quemar eso. Pero lo más sorprendente es lo que viene. ¿Qué va a pasar con los cadáveres? Mire. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. O sea que Israel va a recuperar el territorio que los árabes nos robaron. Israel va a recuperar territorio. Siga. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel. O sea que Dios trae a los rusos para sepultarlos en Israel. Escuche. Dios los trae a los rusos para sepultarlos en Israel. Increíble. Siga. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón-Gog. Siga. Y la casa de Israel les estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¡Qué terrible profecía! Imagínese lo que va a ser eso. ¿Sabe lo que huele un cadáver? Apesta, un cadáver. ¿Sabe lo que será el cadáver de miles de soldados? Va a ser apestoso. Joel 2:20 creo que es, búscate Joel 2:20. Va a ser tan apestoso que el olor va a cubrir toda la nación de Israel. Y va a ser tan insoportable esa cochinada de olor a muerto que van a tener que ir y enterrar. ¿Y sabe cuánto tiempo van a pasar enterrando cadáveres?
7 meses, tanto muerto que va a haber. Joel 2:20 dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra y seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su final al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ah, ¿quién es este que viene del norte en la profecía de Joel? Es Rusia. Y dice que su podredumbre va a exhalar. Lo mismo que está diciendo Ezequiel. Podredumbre, los cadáveres se van a podrir. Ya debes que ir a enterrar de emergencia tanto muerto ahí. 7 meses. Vea otra vez verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Pero mire tan detallada la profecía bíblica que no va a ser fácil enterrar tanto muerto. Siga. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Mire, han pasado los 7 meses, han enterrado multitudes de muertos y todavía dicen, bueno, por si acaso vamos a dar una vueltica más todavía, quién sabe, hay algún muertico tirado por allá. Tremendo. Tienen que hacer una inspección para ver que no haya quedado ningún muerto botado por allá. Siga. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. O sea, mandan 2 comisiones. Una van a buscar muertos y los otros van a recoger y enterrarlos. Increíble. Van a tardar, tanto muerto que va a haber. Siga. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. ¡Qué impresionante final de la guerra! Millones de cadáveres, los animales de rapiña dejan de comer, hasta los buitres se van a llenar la panza, ya no van a querer comer más. Van a tener que meter gente para enterrar esos cadáveres que los buitres ya no quieran comer de tanto que van a comer. ¡Ay, terrible eso! Devastador. Pero la caída de Rusia marcará un antes y un después en la profecía bíblica. Quiero cerrar esta conferencia sobre Gog y Magog haciendo una aclaración. La Biblia utiliza el nombre Gog y Magog también en el libro del Apocalipsis. Y muchos creen que es el mismo Gog y Magog de Ezequiel. No, mis hermanos. Quiero este momento que vayamos a ese Apocalipsis. Hemos estado muy ociosos hoy día, de descanso te he tenido. Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Hay otro Gog y Magog. Con esto voy cerrando el mensaje. Y vamos a ver que no es el mismo de Ezequiel. Léalo, por favor. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, en Ezequiel 38 y 39 aparece Gog y Magog. En Apocalipsis 20 aparece otro Gog y Magog, no es el mismo. Primera diferencia, el Gog y Magog de Ezequiel 38 da inicio a la Tercera Guerra Mundial. En cambio, el Gog y Magog del Apocalipsis da inicio a la Cuarta Guerra Mundial. La cuarta.
Segunda diferencia. Gog y Magog de Ezequiel, vuelvo y le digo, se daría antes de la tribulación. En cambio, el Gog y Magog del Apocalipsis se da después del milenio, después de que Cristo reinó 1000 años en la tierra. Siguiente diferencia. En Ezequiel 38, Dios provoca la guerra. Dice Dios, yo te traeré desde el norte contra Israel. Yo te voy a sacar, le dice, desde el norte. En cambio, en Apocalipsis no es Dios, es el diablo el que provoca la guerra. Él es el causante y no recoge una nación del norte, sino a todas las naciones. En la siguiente diferencia, Ezequiel 38 inicia una serie de guerras que terminan en el Armagedón. En cambio, este Apocalipsis describe una guerra que desata el fin del mundo. El fin del mundo se da cuando termina la Cuarta Guerra Mundial, provocada por Satanás. Siguiente diferencia. Cuando Rusia cae, Gog y Magog de Ezequiel cae, los muertos son enterrados durante 7 meses. En cambio, cuando cae la mortandad en el Apocalipsis, no hay tiempo de enterrar cadáveres. Fin del mundo, todos al juicio final. Siguiente diferencia. En Ezequiel 38 están definidos los aliados. Es Rusia, Irán, naciones árabes y algunos países más. En cambio, en Apocalipsis son todos los países del mundo metidos en la guerra, todos contra Dios. En Ezequiel 38, Rusia comanda el ataque. En Apocalipsis, Satanás lo comanda. Ahora, esto es interesante. En la guerra del Apocalipsis, Satanás comanda el ataque cuando sale del abismo después de haber estado preso por 1000 años. Eso es importantísimo. Después de la guerra con Rusia, ocurre algo. Aparece el anticristo y el falso profeta. Escuche, en el Gog y Magog de Ezequiel se prepara el camino para la aparición del anticristo y el falso profeta. En cambio, en el Gog y Magog de Apocalipsis es el fin del diablo, porque el diablo es lanzado al lago de fuego, donde ya lo estarán esperando 1000 añitos antes ya el falso profeta con el anticristo. Esas son las diferencias entre estos dos Apocalipsis y Ezequiel, dos nombres de Gog y Magog. Amados hermanos, yo he tratado en esta conferencia, basada en la historia y el presente y la profecía de Rusia como protagonista central, de explicar lo que está pasando en el mundo y lo que indica que va a acontecer. Yo quiero hacer una recomendación muy puntual a mis amigos oyentes y televidentes. No le pierdan el ojo a lo que está pasando en Ucrania, a lo que está pasando en Crimea y lo que está pasando en Rusia. Pilas, porque esto se puede agravar. Es para no perderle pisada al asunto. De mi parte, amados hermanos, solo me resta decirles esto. Día que pasa, estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchísimas gracias. Esto fue Historia del Futuro. Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso al Señor.